Bienvenidos, mi nombre es Karina Gómez, yo soy licenciada en psicopedagogía y hoy hablaremos de estructuras mentales y cómo reprogramarlas. Elegí esta temática que, si bien puede ser un poco compleja y que la hemos ido trabajando en nuestros cursos de capacitación, también creo que puede ser de mucha utilidad en aquellos casos que nos llegan y que se resisten a incorporar nuevos conocimientos. Generalmente terminan diagnosticados con dislexia o con algún trastorno, específico del aprendizaje, y lo que se encuentra detrás de esto son estructuras que podemos reprogramar. Veremos a continuación primero los fundamentos de cómo las pensamos estas estructuras a modo de esquema representativo, y luego vamos a pasar a algunos ejemplos clínicos para que podamos un poco ir viendo cómo se manifiestan y cómo las reprogramamos. Esto no solamente nos va a servir para el trabajo con nuestros estudiantes en la apropiación de contenidos escolares, sino que también nos va a servir para aquellos síntomas que se presentan a nivel de la conducta, y además para poder aplicar a nuestra propia vida en aquellas creencias limitantes que suelen obstaculizar nuestro progreso como sujetos. Antes de continuar con el video, te voy a recordar que está abierta la posibilidad de unirte al canal, de dejar tu donación si consideras que este contenido es de calidad. También podés suscribirte, que es algo gratuito, compartir si hay alguien al que crees que puede ayudar esta temática. Y por último tenemos las membresías, las capacitaciones, supervisiones y también diagnóstico psicopedagógico si necesitas asesoramiento en ese caso. Te voy a dejar mi mail para que te contactes por cualquiera de las opciones que he mencionado, y sin más vamos a entrar en la temática. Lo primero que tenemos que definir es qué son las estructuras mentales. Son aquellas interconexiones neuronales, es decir, esta relación que se establece entre distintas neuronas que comparten o que están asociadas a algún conocimiento, y que dicho conocimiento se fue adquiriendo en la experiencia práctica del sujeto. Eso puede ser tanto en la vida escolar como en la vida social. Una vez que esta estructura está construida, se empieza a consolidar, y a medida que se consolida cada vez es más difícil cambiarla. Tendemos a actuar mediante esta estructura. Esto es lo que conocemos como quedarnos en nuestra zona de confort, o como creencias limitantes, o en el área del aprendizaje lo podríamos ver hasta como una dislexia, como síntomas de dislexia, cosas que se repiten siempre de manera similar, errores que el alumno de forma reiterativa comete. Ahora bien, nosotros podemos reprogramar esas estructuras siguiendo algunos pasos, pero para eso quiero mostrarte de manera práctica cómo se construyen las mismas y cómo haremos después la reprogramación. Al nacer, nuestras neuronas se encuentran distribuidas por todos nuestros cerebros, pero con escasas conexiones entre las mismas. Lentamente y bajo los estímulos del medio y la experiencia que brindan los sentidos, se van a ir creando relaciones directas que implican en la construcción de lo que solemos llamar la lógica simbólica. Durante este periodo, que va entre los 0 y los 2 años aproximadamente, lo que nuestro cerebro está haciendo es crear una relación directa entre lo que sucede afuera y lo que sucede dentro de nuestro cerebro. Es así que, por ejemplo, el niño ve el rostro de su mamá y aprende a decir mamá, generando toda una conexión interneuronal que se activa cada vez que ve a mamá. Pero también esto es lo que nos permite pensar en cosas que no están presentes a nivel perceptivo. Es la capacidad representativa que he solido hablar en otros videos. Entonces yo puedo pensar en un gato sin necesariamente tenerlo presente en mis sentidos. De esta manera nuestro cerebro va creando cadenas asociativas donde una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, si yo les digo la palabra rojo, ustedes pueden pensar en muchas cosas que tienen esta denominación en común, un corazón, una fruta, una prenda, el amor y cosas más abstractas que estarían ligadas a la palabra rojo. Pero esta capacidad de pensamiento en cadena también marca un limitante. Nosotros no podemos pensar en negativo, solamente podemos generar asociaciones. Es decir, que si yo les digo no piensen en una mesa, ustedes lo primero que van a pensar es una mesa, y por diferenciación
van a pensar en objetos que no sean una mesa, pero siempre va a ser en referencia a la palabra mesa. ¿Por qué? Porque siempre hay un detonante externo que activa una serie de conexiones internas que se detonan de modo inconsciente y que se van generando o se generaron bajo la experiencia previa. Entonces, cuando nosotros queremos reprogramar estas estructuras, lo primero que tenemos que hacer es hacerlas conscientes. Luego, y bajo una lógica intuitiva, estas primeras conexiones van a intentar relacionarse con otras buscando similitudes. Esto crea las primeras leyes generales de un contenido y muchas veces es inexacto, ya que está centrado especialmente en la experiencia del sujeto. Si bien podemos situar la lógica intuitiva entre los 2 y los 7 años, no necesariamente se da en todos los sujetos en esta etapa. Hay sujetos que por déficit en la estimulación o por alguna cuestión que pueda haber ocurrido en su desarrollo no logra esta lógica, ¿sí? Pero una vez lograda nunca se pierde y se repite cada vez que queremos incorporar un contenido nuevo. Es que en la naturaleza siempre se busca la forma de una organización superior para lograr la mayor eficacia. Lo veamos en un niño pequeño que pasa de una lógica simbólica a una lógica intuitiva. ¿Qué es lo que hace o cuáles son las conductas que presenta? Que puede llegar a confundir una vaca con un perro. ¿Por qué? Porque en esta búsqueda de similitudes, de agregar más datos a la estructura que ya tiene, para hacer más ágil el pensamiento, para construir con carreteras que se conecten unas con otras, crea estas leyes generales en donde está construyendo, digamos, los seres vivos o los animales, pero generando algunas incongruencias porque están centradas en su experiencia práctica. Entonces, si él ha visto que el perro tiene 4 patas, la vaca tiene 4 patas, es un animal y ya para él es suficiente para ser un perro. Luego va a ir distinguiendo y generando diferenciaciones y nuevas estructuras que le permitan incluir a la vaca dentro de otro grupo de animales. Al progresar y adentrarse a una lógica intuitiva más avanzada, esas leyes generales van creando relaciones con todo el ambiente, no tan directas entre los objetos, sino como leyes generales del funcionamiento de la sociedad, del ser humano. Y acá teníamos el ejemplo de mi sobrinita que decía, una mamá fumó mucho y le salió un hijo negro. O por ejemplo, cuando yo le pregunté a un chico que estaba haciendo su test de inteligencia, si ves que sale mucho humo de la ventana de tu vecino, ¿qué harías? Y me dijo, están comiendo un asado, voy a que me inviten. Ahora bien, si bien podemos pensar que eso se da en la infancia, eso no sucede así. Nosotros podemos ver el funcionamiento en adultos que pueden ser de lógica simbólica o de lógica intuitiva. Volvamos al ejemplo de lógica simbólica en adultos. Por ejemplo, cuando yo quiero aprender un conocimiento nuevo, parto de una lógica simbólica, generando asociaciones directas. Por ejemplo, voy a aprender a manejar, este es un volante, esta es el embrague, ¿sí? Y después voy generando relaciones entre estos distintos elementos, cómo funciona el embrague con el freno, cómo funciona con la marcha, etc. De ahí que si bien aprendemos a manejar, no todos lo hagamos de la misma manera y bajo las mismas leyes generales. Le vamos dando nuestras características personales y de conocimientos previos, de respeto por las normas y de miedos o inseguridades que podemos tener a la hora de manejar. Lo emocional también se va implicando en esto de manera singular. Ahora bien, bajo la experiencia práctica o la guía de algún docente, puede aparecer un nuevo dato que no había sido tenido en cuenta y que ayude a enriquecer y descentrar esa estructura antes creada. Esta nueva información nos abre a una nueva perspectiva, incorporando nuevo conocimiento y enriqueciendo la estructura anterior, que lentamente es capaz de incluir nuevos casos para nuevos análisis y nuevas leyes generales superadoras de las anteriores. Cuando el sujeto, bajo la experiencia práctica, puede determinar que las leyes anteriores no son útiles, lentamente las va dejando de utilizar y empieza a aplicar las nuevas leyes. Esto es lo que denomino reprogramación mental. La estructura anterior no se destruye, simplemente queda integrada en una estructura mucho más amplia, más flexible, que es capaz de analizar la realidad de una forma mucho más compleja y superadora que la anterior. Bien, y ahora apliquemos lo aprendido a ejemplos prácticos para poder integrarlos mejor. Si yo, cuando empiezo a relacionarme con parejas
esto sería en una lógica simbólica porque me acerco a un conocimiento nuevo y esas experiencias están marcadas por infidelidad, bajo una lógica intuitiva que tiene que ver con mi experiencia práctica, voy a crear la ley general de que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Bajo la guía de un terapeuta, y acá es donde empieza a descentrarse, yo puedo empezar a repensar esas creencias limitantes que no me permitían relacionarme con personas que no fueran infieles o que no estuvieran disponibles para comprometerse, repensar las elecciones que he hecho, por qué las he hecho de esa manera e incluir lo anterior dentro de una estructura mucho más amplia que me permita hacer nuevas elecciones para parejas en donde pueda acceder al compromiso. Lo llevemos a un ejemplo de lectoescritura. Cuando nosotros a un estudiante lo introducimos bajo hipótesis constructivas al sistema de lectoescritura, el estudiante que tiene una lógica simbólica o intuitiva, lo que va haciendo es generando asociaciones de letras con una determinada palabra, generando estructuras que son incorrectas y que las va a repetir de forma reiterada. Las construyó de forma incorrecta porque en realidad bajo una lógica simbólica él fue generando asociaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque se estimula la hipótesis espontánea, que el sujeto pueda ser respetado en estas escrituras que son incompletas, y luego estos estudiantes consolidan esas estructuras y son muy difíciles de reestructurar, porque en realidad lo que deberíamos hacer es integrarlos en una estructura más amplia del sentido, como les explicaba con el método global. Entonces, mientras más yo busco activar un error, ese error más se afianza y el sujeto más se estanca en ese contenido en particular o en ese conocimiento en particular. Por eso la importancia de determinar cuál es el contenido, hacerlo emerger a la conciencia del sujeto, que pueda tomar conciencia y mostrarle o brindarles nuevos datos que a nivel perceptivo le permitan ser incorporados y digeridos para enriquecer la estructura anterior y de esa manera tener una estructura mucho más flexible y mucho más abierta a analizar la diversidad de casos que, por ejemplo, en lectoescritura se le pueden presentar. Ahora veamos la aplicación del mismo esquema en un caso de diagnóstico con autismo y frente a un síntoma que presentaba un niño. Había un estudiante cuya mamá muere. Él tenía una fascinación por los insectos, un interés particular. Cuando la mamá muere, se le explica que está bajo tierra. Este conocimiento que él tenía de los insectos se liga a la muerte de la mamá, imaginando qué insectos comían a su mamá. Porque dentro de la literalidad del autismo esto es posible. Esto detonaba que cada vez que él veía un insecto, algo externo, se detonara internamente todos esos miedos y esas ideas que eran sumamente angustiantes. El trabajo, ¿cuál fue? Mostrarle que los insectos que morían también podían pasar por una puertita que no es que quedaban en la tierra, sino que había una puertita abajo de la tierra que los llevaba al cielo, y entonces la mamá había pasado por esa puertita, no se encontraba ya en la tierra, y los insectos que iban muriendo también les pasaba lo mismo. De esta manera él pudo elaborar de manera simbólica la idea de la muerte, adquiriendo una estructura mucho más amplia, con un dato nuevo que entró en esa estructura que él ya tenía, que la reconfiguró y le permitió calmar la angustia que venía sintiendo con la idea de la muerte. Trabajar en este esquema práctico nos permite asumir que la discapacidad no debe ser algo para toda la vida y el diagnóstico no es algo que sea inmutable. El cerebro es un órgano plástico, sumamente flexible, que bajo el estímulo del medio se va reprogramando. De ahí la importancia de considerar la lógica, las estructuras mentales y la reprogramación en el trabajo con estudiantes que presentan déficit. Pero también no solamente en la cuestión cognitiva, sino en la cuestión psicológica o subjetiva o emocional, también se puede hacer este trabajo, como hemos visto en los ejemplos prácticos. Sin más, yo me despido. Te sugiero que si quieres profundizar en esta temática, te subes a la membresía, que vamos a estar profundizando con casos clínicos en donde los vemos tanto en la lectura como en el cálculo, cómo detectamos estos esquemas mal construidos y cómo hacemos el trabajo de reprogramación paso a paso y con actividades didácticas. Yo me despido, hasta la próxima, espero que te haya sido de suma utilidad y nos estamos viendo. Te abrazo fuerte, chau chau.